Hola, ¿qué tal? Este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Yo soy Alberto Schneider, 28 de julio del 2026, y voy a retomar mis temas de geopolítica, hablando en particular sobre el caso de Ucrania. Antes de comenzar, quiero hacer un rápido repaso de algunas efemérides de hoy y días pasados. Que bueno, creo que vale la pena recordar un poco en torno pues a las circunstancias en general en el mundo. El, el 26 de julio de 1953 comienza y da inicio la Revolución Cubana, que por desgracia el día de hoy está sujeta a una brutal agresión por parte de los Estados Unidos, que tiene a la isla en una situación, si de por sí ya era bastante difícil la vida cotidiana para nuestros hermanos cubanos, ahora está en una situación mucho más grave, más difícil, más dramática. El 26 de julio de 1953 comienza la Revolución Cubana, que marcará un hito en la historia geopolítica del mundo en el siglo XX y que continúa siendo un ejemplo de resistencia ante el mayor imperio que ha conocido la historia. Otras efemérides también del 26 de julio, y este se enlaza un poquito más con el tema de hoy, y es una masacre terrible que cometió el ejército de los Estados Unidos en contra de población de sudcoreanos en una acción verdaderamente criminal por parte del ejército norteamericano. Pretendió proteger a una población de ciudadanos sudcoreanos que tenían que evacuar su pueblo, y fueron conducidos por el ejército norteamericano a campo traviesa, y estando en su huida fueron bombardeados por el propio ejército de los Estados Unidos, matando más de 600 sudcoreanos. No se entiende, nunca el ejército norteamericano tardó muchos años en reconocer este crimen, pero nunca dio alguna razón por la cual atacaban a la población a la que supuestamente estaban protegiendo. Hoy 28 de julio, es el aniversario, pues aniversario glorioso para los rusos, para la entonces Unión Soviética, porque un 28 de julio de 1944 el Ejército Rojo vence a Hitler en la ciudad de Brest, en Bielorrusia, con lo cual todo el territorio bielorruso queda liberado de la dominación nazi en un 28 de julio como hoy de 1944. Estas efemérides simplemente es motivo para recordar algunos aspectos del comportamiento del imperio en el mundo, y para hacer énfasis en que Estados Unidos ha sido uno de los imperios depredadores, después del Reino Unido, más sanguinarios que ha habido en la historia. Días recientes, el analista político, maestro, profesor de la Universidad de Chicago, John Mearsheimer, refiere y cita un artículo muy interesante en la revista The Lancet, una revista muy prestigiada en medios académicos, en el que da cuenta de las graves consecuencias que ha tenido el imperialismo norteamericano en el mundo, y refiere que en los últimos 40 años, Estados Unidos, sin guerras, simplemente por la aplicación de sus sanciones económicas, el bloqueo a Cuba, el bloqueo
y las sanciones a Irak en aquel entonces, cuando la guerra de Irak, las sanciones a Irán, las sanciones a Afganistán, en fin, a medio planeta, han causado la muerte en los últimos 40 años de 38 millones de personas en todo el mundo. Es decir, Estados Unidos ha asesinado a 38 millones de personas sin lanzar una sola bomba. A estas 38 millones de personas hay que sumarle pues varios millones más de personas que murieron bajo las armas del Imperio norteamericano, que hoy está de nuevo, y ya tiene rato, haciendo de las suyas en Europa, en particular en Ucrania. Ucrania es hoy uno de los puntos más álgidos de los conflictos armados en el mundo. Por supuesto, no es el único, pero quizás sea el más grave en términos humanitarios. Y eso que estoy considerando, por supuesto, a Palestina. La situación de la población de Palestina, en particular la población de Gaza, aproximadamente, bueno, que antes del 7 de septiembre tenía una población aproximada de 2 millones de habitantes, y se estima que probablemente hayan ya muerto alrededor de 700,000 personas nada más en Gaza. Pero los ataques de Israel siguen cotidianamente y además han acelerado el ritmo de los ataques en la parte de Cisjordania, donde aún viven alrededor de 6 millones, 5 o 6 millones de palestinos que están siendo expulsados de sus viviendas. Pero, como dije, si bien la situación de Palestina, del pueblo palestino, es verdaderamente atroz, probablemente la historia del mundo no ha conocido ni crueldad y sadismo similar o equivalente al con el que se comportan no solo las fuerzas de defensa israelí, sino también los propios colonos que están atacando Cisjordania. Aún así, probablemente el conflicto ucraniano sea, en términos humanitarios, de una envergadura mayor aún que lo de Gaza. Si bien en Gaza y en general en Cisjordania es un enfrentamiento totalmente asimétrico, porque de un lado está uno de los ejércitos mejores armados del mundo y del otro lado una población completamente indefensa, salvo los combatientes de Hamas y alguna otra organización miliciana de la resistencia palestina, pero sin lugar a dudas no hay, digamos, parámetro de comparación frente a la forma como se enfrentan estas dos fuerzas militares, por llamarles de una manera. En cambio, en Ucrania, de alguna manera, si bien hay una simetría en cuanto al poder del ejército ruso frente al ejército ucraniano, finalmente se trata de dos ejércitos en forma, mal que bien, entrenados y pertrechados y con un gran apoyo en el caso de Ucrania de toda la comunidad europea. Prácticamente en Ucrania hay puestos militares ingleses, franceses, alemanes, norteamericanos, por supuesto, pero también de otras nacionalidades como japoneses, coreanos y otros más, que le dan apoyo y soporte logístico, de inteligencia, de vigilancia y de pertrechos militares a Ucrania. Aproximadamente 50 países del mundo le proveen a Ucrania desde pertrechos, armas, medicamentos y demás, y aviones, tanques y demás. 50 países participan directamente con Ucrania en la guerra contra Rusia, que se está llevando a cabo, por desgracia, en el teatro ucraniano. Principalmente, obviamente, el este de Ucrania, que, para decirlo rápido, es prácticamente, y ha sido prácticamente desde que existe, población rusa.
o de origen ruso, que ya quedó, digamos, dentro de los límites de lo que Lenin conformó como el país que hoy conocemos como Ucrania. Entonces, rápidamente, un breve recuento. Recordemos, hacia 1990, cuando cae la Unión Soviética, Ucrania, de acuerdo con el Banco Mundial, la población ucraniana tenía un nivel de vida equivalente al de Alemania Occidental. Es decir, si bien bajo el régimen soviético, Ucrania era uno de los países más ricos de toda la Unión. Como dije, de acuerdo con el Banco Mundial, en uno de sus informes sobre desarrollo humano en 1990, determinaba que la calidad de vida de los ucranianos equivalía o era comparable con la calidad de vida de los alemanes occidentales. De ahí para el Real, una vez que cae la Unión Soviética y se desmembran y muchos países que integraron en su momento la Unión Soviética se convierten en países independientes, sobre todo los europeos, Europa del Este, entre ellos Ucrania. Ucrania, como comenté, bueno, fue creada por Lenin entre 1919 y 1921, a partir, digamos, de la derrota del Imperio Alemán y del Imperio Otomano, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. A manos de, por un lado, el Ejército Rojo y por otro lado, los aliados Inglaterra y Francia. Cuando cae el Imperio Otomano, cae el Imperio Alemán, ¿no? Digamos el heredero del Imperio Austrohúngaro, y parte del territorio o parte de los territorios de países que fueron parte de alguno de estos imperios quedan en lo que Lenin configura como Ucrania, es decir, todo un territorio al sur de Polonia y Bielorrusia, prácticamente hasta el Mar Negro, y que incluye territorios que en su momento fueron, como dije, de Polonia, del Imperio Austrohúngaro, la zona de Galicia, y hacia el sur parte de Rumania principalmente. Y digamos, la parte oriental, la parte que da hacia Rusia, pues fue habitada por población eslava de habla rusa, incluso desde mucho antes de la creación de la Unión Soviética y de la creación por parte de Lenin de Ucrania como tal. Entonces, de ahí en adelante, Ucrania comienza un proceso de lograr su independencia como país europeo, pero, digamos, no puede romper sus ligas, por un lado, con la Unión Soviética, y una vez que se derrumba la Unión Soviética con lo que se llama la Federación Rusa, principalmente porque prácticamente toda la industria ucraniana fue construida y desarrollada bajo el régimen soviético y construida por rusos principalmente. Es decir, toda la parte desarrollada industrial de Ucrania es la parte la parte que da hacia Rusia, y la parte occidental, digamos, la parte más europea, es principalmente productora de granos. Ucrania, como se dice comúnmente, es o era el granero de Europa. Y efectivamente Ucrania es un territorio enorme, enorme, muy grande. Prácticamente tiene una superficie equivalente a Alemania, Francia y España juntas, casi. Y prácticamente todo su territorio son llanuras, tiene muy pocas elevaciones, son llanuras, suelo bajo, muy fértil, y de ahí que su principal, digamos, producción tradicional sean los granos, principalmente el trigo. La parte industrial, como dije, es la parte más oriental, y hacia el sur, en la costa del Mar Negro, donde está, por ejemplo, Mariupol, que era un gran centro
de producción acerera, metalúrgica, la industria metalúrgica, la industria pesada de Ucrania. Pero también en Ucrania estaba sentada prácticamente la mitad de toda la industria militar rusa. De ahí que cuando en 2008, 2007, se preveía ya que para la reunión de la OTAN en Bucarest en 2008, Estados Unidos y el conjunto de la Unión Europea pretendían asimilar a Ucrania no nada más a la Unión Europea, sino a la OTAN también, es que Rusia prende sus focos rojos y se inician toda una serie de reuniones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia para evitar que Ucrania entre a la OTAN. Sabemos que la OTAN incumplió, digamos, los países occidentales incumplieron el ofrecimiento que se le hizo a Gorbachev, de que una vez que Gorbachev o la Unión Soviética aceptara la reunificación alemana, la OTAN no se expandiría hacia el este. Finalmente se da la unificación alemana, la Unión Soviética, digamos, Gorbachev y el régimen soviético aceptan la reunificación de Alemania y prácticamente de manera inmediata comienza la expansión de la OTAN hacia el este, hacia Rusia. Y desde ese momento, digamos, Rusia establece como un punto de no retorno o una línea roja infranqueable, que es justamente Ucrania. A pesar de ello, en 2008, justamente en la reunión de Bucarest, la OTAN anuncia que tanto Ucrania como Georgia se incorporarían a la OTAN, a pesar de todas las advertencias que había realizado Rusia. Existe un documento muy interesante en Wikileaks con la relación de una de las reuniones más extensas, más largas y más ilustrativas entre Lavrov, que sigue siendo hasta el día de hoy el ministro de Relaciones Exteriores ruso, y el entonces embajador norteamericano en Rusia. En estas conversaciones, Lavrov describe de manera muy detallada todos los problemas que ocasionaría a ambas partes, tanto a Ucrania como a la Federación Rusa e incluso a la propia Unión Europea, la incorporación de Ucrania a la OTAN. Las condiciones que ponía Rusia eran básicamente que si Ucrania se quiere unir a la Unión Europea, en ese sentido no habría ningún inconveniente, salvo que se respetaran algunos de los acuerdos comerciales, arancelarios y demás que ya se tenían de muchos años antes entre Rusia y Ucrania. Pero de ninguna manera aceptaría la Federación Rusa que Ucrania se uniera a la OTAN. A Estados Unidos, como dije, le importa un comino la posición rusa y sigue ampliando sus fronteras hacia Rusia, ¿no? Anexando, digamos, o incorporando a la OTAN a Polonia, Rumania, obviamente los países bálticos, y ahora recientemente pues ya se han alineado otros más, como Suecia, como Finlandia y demás, en la organización militar paneuropea y norteamericana, que es la OTAN. Entonces, a partir de ese momento, comienza un proceso de descomposición política en Ucrania. Ya antes había habido una primera intervención de las ONGs internacionales financiadas por el Departamento de Estado y la CIA norteamericanas, como Open Society, Random House, Heritage y demás, para realizar una primera revolución de colores en Ucrania. En 2004 se realiza lo que se llama la Revolución Naranja, que casualmente es el mismo concepto, la misma idea de Movimiento Ciudadano en México, porque está financiado también por Open Society, por George Soros, que es quien les financió a Álvarez Maínez y a Chertorivsky su viaje a Ucrania para rendirle tributo al gobierno nazi
de aquel país. En ese momento, en 2008 y posterior, después de aquella revolución, Ucrania no logra mantener, digamos, una estabilidad política y mucho menos económica y social, y sigue habiendo una serie de procesos electorales que nunca cumplen, digamos, nunca nadie, ninguna de las fuerzas políticas está conforme con los resultados, y así, digamos, sucesivamente desde 2004 hasta 2013. 2013 es un año clave porque es cuando, digamos, la crisis económica y social en Ucrania llega a un punto prácticamente de quiebre en el país. Y entonces el gobierno de la Federación Rusa le ofrece financiamiento a Ucrania en términos muy favorables para poder salir de la crisis, con la condición de que no se uniera a la OTAN. A 3 meses del proceso electoral que renovaría tanto el Congreso como la presidencia del país, Estados Unidos organiza un golpe de Estado contra el presidente Yanukovych, y este es defenestrado, huye a Rusia, y a partir de ahí comienza la guerra de Ucrania. Y la guerra de Ucrania básicamente es el gobierno ucraniano controlado, sobre todo en sus estructuras más críticas, como son el ejército, las fuerzas de seguridad, la inteligencia y la contrainteligencia ucranianas, pero también buena parte del Congreso está controlado por fuerzas neonazis, literalmente neonazis, que tienen como héroe principal a Stepan Bandera, que fue el comandante de la Unión Nacionalista Ucraniana, que se unió a las Waffen-SS de Hitler y que cometieron masacres y matanzas inverosímiles tanto en Ucrania como en Bielorrusia y particularmente en Polonia. Estos grupos neonazis que hoy prácticamente tienen controlado al gobierno ucraniano comienzan una asonada en contra de las 2 provincias más del este de Ucrania, que ya llevaban algunos años tratando de lograr su autonomía. La idea era un régimen autonómico parecido un poco a los países autónomos españoles, a Cataluña, Euskadi y demás, sin, digamos, romper la unidad nacional de Ucrania, pero el régimen fascista ucraniano se niega rotundamente a conceder la autonomía de Lugansk y Donetsk, y a partir del 2014 comienza pues un bombardeo indiscriminado contra población civil y algunas de las posiciones de lo que en ese momento se constituye como una resistencia frente al gobierno ucraniano. A partir del 2014 continúan estos ataques y estas incursiones de gobierno ucraniano en el Donbass, el llamado Donbass, que abarca estas 2 provincias, estos 2 estados. Y hay que decirlo, la mayor parte de la población, es más, casi el 100% de la población del este ucraniano son personas de origen ruso y que hablan ruso. El mismo Zelensky tuvo que aprender ucraniano una vez que ganó las elecciones en Ucrania, porque él mismo era hablante de ruso y ni siquiera dominaba el ucraniano. Y una de las primeras medidas que llevó a cabo una vez que llegó al poder fue prohibir el idioma ruso en Ucrania. Entonces, esta andanada, digamos, contra la población de origen ruso en el este ucraniano es lo que hace que finalmente Putin decida iniciar lo que llamó en su momento Operación Militar Especial, que tenía, digamos, básicamente 3 objetivos. Esto lo lanza en febrero de 2022, es decir, prácticamente 8 años después de que el régimen ucraniano estuviera masacrando a la población civil del Donetsk y Donbass.
con más de 15,000 muertos en ese periodo. Vale la pena, por cierto, ver en YouTube, se puede ver los documentales que realizó el periodista argentino-mexicano Sebastián Salgado, que se llama El último tango en Ucrania. Son 6 documentales que realizó a partir del 2015 y que abarcan una buena parte de toda esta guerra en aquella región de Ucrania. Entonces Putin inicia su operación militar especial con 3 objetivos. Es uno, desnazificar Ucrania, es decir, derrotar y acabar con los grupos neonazis en Ucrania, desmilitarizar el país y por lo tanto, como consecuencia de ello, como el fin último, es proteger a la población de origen ruso, que como dije es prácticamente la mitad de la población de todo el país. Inicia la operación militar especial y en muy poco tiempo Putin toma Kiev. El ejército ruso toma la capital y entonces obliga al régimen en ese momento todavía era Poroshenko, a sentarse a negociar y finalmente se llegan a los acuerdos de Minsk en septiembre del mismo 2014, pero son inmediatamente incumplidos. Para diciembre del 2014 el gobierno ucraniano bombardea el ayuntamiento de Luhansk y obviamente se reinician las hostilidades y viene un segundo, los Minsk II, en los cuales ya participan, digamos, no solo como testigos, sino como garantes del acuerdo. Participan Alemania, Francia, obviamente Rusia y Ucrania, junto con los representantes de la resistencia tanto de Donetsk como de Luhansk. Finalmente, como lo reconocieron años después, la propia Angela Merkel de Alemania y el mismo François Hollande en Francia, reconocen ambos en diferentes momentos que estos acuerdos de Minsk fueron una trampa para Putin, que lo único que pretendía era ganar tiempo para poder construir un ejército lo suficientemente poderoso para hacerle frente a la Federación Rusa. Y tal cual, así es como funciona, y prácticamente toda Europa, desde España, Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda, Bélgica, comienzan a proporcionar armas y a entrenar al ejército ucraniano, que se constituye en aproximadamente 1,5 millones de personas. Y entonces es cuando finalmente Putin lanza su operación especial para evitar que todo este territorio sea controlado, pues no nada más por la OTAN, sino por un gobierno neonazi verdaderamente criminal, que por cierto actúa de la misma manera como han actuado las fuerzas de defensa israelíes y el ejército norteamericano en Irán, por ejemplo, o en Líbano. Uno de los blancos principales de estos grupos fascistas es atacar a los niños. La idea es que un niño va a crecer y se va a convertir en un militante o en un miliciano, o va a ser parte de la resistencia contra la dominación, y por lo tanto son objetivos válidos de acuerdo con su visión del mundo. Y es por eso que tanto Israel en Palestina y en Líbano y en Siria, uno de sus blancos predilectos son las escuelas. Israel prácticamente ha destruido todas las escuelas existentes en Gaza y ya van muy adelantados en destruyendo las escuelas en Cisjordania. Pero lo mismo en Líbano. Ayer, hace 3 días, fue bombardeada una escuela en Líbano, en la que murieron alrededor de 50 niños, de la misma manera como el bombardeo en la escuela de Minab en Irán, donde murieron 168 niñas.
Y allá se ha continuado. Ucrania acaba de bombardear otra escuela en territorio ruso y ya, aparte de un centro comercial, autobuses de pasajeros, civiles, etcétera. Y Ucrania acaba de cometer dos grandes errores que pueden ser demasiado costosos para la población ucraniana que está siendo diezmada a un ritmo brutal. Y estos errores son haber atacado a Irán, por un lado, y haber atacado a Irak, por otro lado. En estos días pasados, Ucrania hundió dos buques iraníes en el mar Caspio. Supuestamente su alegato es que llevaban armas de Irán a Rusia, lo cual es un poco extraño. Y lo mismo atacó un puesto militar iraquí. Entonces, lo que está haciendo Zelensky es abrir otro frente de guerra, porque Irán tiene capacidad para atacar a Ucrania con sus misiles de última generación. Entonces, en estos momentos, Ucrania está viviendo una realidad verdaderamente atroz. Aproximadamente 2 millones de jóvenes, y no tan jóvenes porque están reclutando incluso a personas de 70 años, han muerto o han quedado gravemente heridos en Ucrania. Alrededor entre 350 y medio millón de rusos han fallecido o quedado gravemente heridos. Es decir, estamos contemplando, estamos en estos días, una situación de guerra verdaderamente terrible en la cual están muriendo aproximadamente 40,000, aproximadamente 10,000 personas por semana, nada más en el frente de guerra ucraniano. Cosa que no se da todavía en ninguno de los otros frentes de guerra, como pueden ser Palestina o Sudán, ¿no? Pero, por ejemplo, Sudán o el Congo están siendo también sujetos a un hostigamiento brutal por parte de milicias sunís, milicias radicales de origen árabe o cuando menos de ascendencia árabe, financiados por los Emiratos Árabes Unidos y que han desplazado a más de 10 millones de personas que están dispersas en las sabanas sudanesas y del Congo. Aparte, tenemos también el otro frente terrible en el norte de África, lo que se llama el Sahel, que los tres principales países que se unieron y han expulsado tanto a norteamericanos como a franceses, Mali, Burkina Faso y Níger, están siendo atacados por diferentes flancos, desde Nigeria, desde Libia, desde Argelia, desde Costa de Marfil, por milicias chiitas, por milicias sunís, financiadas por Israel, por los Emiratos Árabes Unidos, por Arabia Saudita, por Inglaterra y los Estados Unidos. Entonces, en este momento, si bien todos estos conflictos están vivos, el genocidio en Sudán es terrible, el genocidio en Palestina sigue su curso imparable. Hoy está recibiendo Donald Trump tanto a Zelensky como a Netanyahu para rendirle y van a rendir honor a los soldados caídos norteamericanos en Irán. Que por cierto, Estados Unidos había reconocido únicamente la muerte de 13 soldados en el Golfo Pérsico y sin embargo el Pentágono acaba de publicar una nueva actualización de sus bases de datos y establece alrededor de 600, un poquito menos de 600, 598 soldados caídos en el Medio Oriente. Claro, modifica un poco su registro y entonces ya no hablan específicamente del Medio Oriente, sino simplemente murieron en actividad militar. Es lo único que registran, pero son prácticamente 600 soldados norteamericanos que han perdido la vida en una guerra absurda contra Irán.
Entonces, en estos momentos, Ucrania es uno de los focos más dramáticos de lo que estamos viviendo actualmente en el mundo. Cabe considerar, de acuerdo con el Banco Mundial, Ucrania tiene una población de cercana a los 50 millones de habitantes en el año 2000. Hoy tiene 25 millones, de acuerdo con el mismo Banco Mundial. Es decir, Ucrania ha perdido prácticamente la mitad de su población en los últimos 20 años. Porque, como dije, la crisis económica de la era postsoviética le impactó de manera terrible a los países de la Europa oriental, pero de manera particular a Ucrania por la desestabilización política que durante más de una década no pudieron, digamos, constituir un gobierno que durara su periodo constitucional y con cierta estabilidad social, política y económica. Todo, por supuesto, con la intervención de los poderes norteamericanos, por un lado tanto el poder duro, militar y demás, ¿no? Atentados terroristas, asesinatos selectivos, pero también lo que se llama el poder blanco, las ONGs, las organizaciones con fachada humanitaria, las organizaciones que defienden animalitos o cosas de ese tipo, pero que en realidad son herramientas de intervención y que es lo que estamos viendo ahorita y en estos próximos semanas y meses vamos a ver un recrudecimiento de la violencia en Filipinas. Y se está repitiendo el esquema que se utilizó en general en el mundo, en la misma Ucrania, pero también fue muy eficaz, muy eficiente en Nepal, por ejemplo, ¿no? A través de la desestabilización del país, a través de organizaciones de la sociedad civil, principalmente organizaciones europeas. En este momento estamos viendo en las Filipinas un movimiento social movido por una organización que se llama Atin Ito, una organización occidental asentada en las Filipinas que supuestamente realizaba actividades humanitarias y demás. Hoy está siendo la punta de lanza de la desestabilización de las Filipinas. ¿Y por qué las Filipinas? Las Filipinas son estratégicas. En el mundo, digamos, hay varios puntos estratégicos para el comercio mundial. Uno es el famosísimo Mar Rojo, Canal de Suez, el estrecho de Bab el Mandeb en la bota arábiga. Justamente del otro lado de la bota, donde está el estrecho de Hormuz, que es un foco fundamental del comercio, no solo de petrolíferos y demás en el mundo. Y otro de los puntos estratégicos en el mundo para el comercio mundial es el Golfo de Malaca en las Filipinas, o el Estrecho de Malaca en las Filipinas, que es un paso estratégico entre el mar de China y el mar Índico, y por lo tanto el paso de Asia Occidental hacia Asia Central y hacia África, ya sea entrando por el Mar Rojo hacia el Mediterráneo, etc. Entonces, ese estrecho es fundamental en el litigio que mantiene Estados Unidos con China y por lo tanto están alimentando una revolución de colores en las Filipinas para asegurarse el control no solo del país, de Filipinas, sino de manera estratégica del estrecho de Malaca. Entonces, de esta manera, digamos, tenemos este terrible escenario en Ucrania que no tiene para cuándo terminar. Hoy mismo está siendo bombardeada ya, la ciudad de Kiev ha sido bombardeada terriblemente en las últimas semanas en respuesta a los ataques ucranianos que han golpeado diferentes territorios rusos que no tienen mayor sentido estratégico en términos de la guerra entre Rusia y Ucrania, sino que son, digamos, pues un tanto absurdas, ¿no? No hay ningún sentido militar, ninguna ganancia estratégica. El hecho de bombardear un centro comercial en el norte de Rusia, por ejemplo, ¿no?
bombardeó las instalaciones de Amazon cerca de Moscú. En fin, este tipo de ataques a infraestructura civil por parte de Ucrania solamente son para mantener, digamos, un discurso en la lógica de Ucrania de que finalmente Ucrania tiene capacidad y está resistiendo y atacando con éxito a Rusia con el fin de mantener, digamos, el flujo de armas, el flujo de dinero y demás que seguirá fluyendo hacia Ucrania, por desgracia. Entonces, en este momento, como dije, quizás Ucrania sea el teatro de operaciones militares más dramático y más terrible que estamos viendo en este momento en el mundo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.